Entonces, nos falta ver configuración electrónica y propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, pues vamos a revisar 5 principales, ¿no? Teóricas únicamente, para entender el comportamiento variable con los compuestos, ¿no? Cada una de esas propiedades. Y la configuración, que vamos a empezar el día de hoy con la configuración. Planeación química inorgánica. Eh, mm, Bien, de que concluimos estos temas esta semana, nos quedan 2 clases a partir de esta, ¿no? Digo, 2 clases con esta. Pues considero que alcanzamos a ver lo que nos resta de esta unidad de competencia. Estaríamos planeando el examen para la próxima semana. Necesitamos definir un día, que ustedes me digan qué día quieren hacer el examen de la próxima semana para ya tenerlo en la planeación, ¿verdad? Y organizar el examen. ¿Qué día quieren hacerlo? Ah, aprovechando, ¿no? La clase que tenemos, la clase que tenemos el día de ayer, que fue nuestra clase inicial de la semana, a las 12, no a la misma hora. Necesito que la movamos a la misma hora el día lunes, por la cuestión ahí de este otro grupo que se me empalma el martes, el día de ayer. Y estoy dejando grabada la clase. Entonces vi que tenemos la posibilidad de moverla a lunes a la misma hora. Tienen ahí libres ustedes esa banda para no dejarles grabada la clase al otro grupo que les estoy dejando de fenómenos, la clase grabada. Y de esta forma, pues dárselas, ¿cómo se dice? Así, ¿no? A distancia, en tiempo real. Entonces, la clase del martes, no creo que haya ningún problema porque su banda está libre ahí. Moverla al día, el lunes, en lugar de tenerla el martes a las 12, nos reunimos el lunes a las 12 y ya el miércoles a las 12 y el jueves a las 12. No sé si tienen algún comentario sobre eso. A mí me parece bien. Sí, no debe de afectarnos, ¿verdad? Porque tienen su banda. Antes checo yo, ¿no? Al otro grupo de fenómenos, a ese sí, lo tengo empalmado. Y le estoy, dejando la clase grabada, pero pues considero que esa clase tiene muchos cálculos, trabajar mucho en pizarrón para resolver problemas. Y prefiero ver el modo de dárselas presencial, que si sale alguna duda, pues se resuelve en el pizarrón, ¿verdad? Que dejárselas grabadas. Al otro día les pregunto, ¿no? Si tienen alguna duda y ahí empezamos a ver dudas de los problemas que les resolví en la clase grabada. Entonces yo siento que es una buena, un buen movimiento para apoyar ahí al otro grupo, ¿no? Ok, entonces de la próxima semana que ya tendríamos la clase lunes, miércoles o jueves dejamos la aquí tengo mi planeación, ¿no? De las 2 unidades de competencia que estamos trabajando ahorita. Entonces hoy vamos a terminar, hoy vamos a ver configuración electrónica y propiedades periódicas. Considero que terminamos el jueves, el día de mañana. Y ya la otra semana, este examen que lo tengo acá suelto, necesito ver dónde lo pongo de la próxima semana, ¿no? 31 al jueves 12 de septiembre. Lo hacemos el día último de la semana o el día jueves de la próxima semana, o sea, lo pongo aquí para hacerlo el día jueves de la otra semana. ¿Me parece bien? Tenemos con la primera unidad de competencia, ¿no? Ya la otra semana ya vamos a estar en la segunda unidad de competencia, pero el día jueves, pues ese día lo evaluamos, ¿no? A través de un examen en plataforma. Sí. ¿Está bien? Pues lo dejamos así. Digo, les Sí, pregunto porque no sé si los maestros también les programan exámenes, ¿no? A veces que yo quiero programar el examen y ese día tienen 2 más o ya tienen programado ese día y ya ustedes me comentan para que no tengan este examen ese mismo día, ¿no? Sino que se distribuyan a lo largo de la semana. Por eso les pregunto. Entonces lo dejamos para el jueves de la otra semana. Así si hay alguna duda con la configuración electrónica o con las propiedades periódicas o con la estructura de la tabla periódica que vamos a ver, ¿no?
cómo está integrada la tabla periódica, de acuerdo a los bloques y de acuerdo a la configuración y de acuerdo a las propiedades de los elementos. Son tres formas de visualizar la distribución de la tabla periódica con sus elementos y lo vamos a ver en estos días, ¿no? Si no alcanzamos a terminar mañana, nos tomamos el día lunes para continuar con tabla periódica, entonces vamos ajustando el plan, ¿no? Al final de cuentas, esto es una planeación. Nos programamos y vamos avanzando y vamos haciendo los ajustes, ¿no? A la planeación. Muy bien, entonces lo vamos a dejar como propuesta ahí, ¿no? Cualquier cambio, pues ya lo comentamos, ¿no? Entonces, química inorgánica es el, este es desarrollo sustentable. Es el jueves 2 de septiembre, ¿no? 2 de septiembre del 21. Jueves 2 de septiembre. Lo vamos a dejar. Entonces, pues vamos a ir a continuar con nuestra presentación. ¿Dónde está? Ok. 26. 31. Bien, estuvimos hablando sobre los famosos orbitales SP, D y F, tipo de orbital que existe, y los números cuánticos, y vimos ya la configuración electrónica. Y hay dos condiciones, ¿verdad? Siempre entran dos, la regla de Hom, que nos dice que siempre entran dos electrones por cada, siempre están apareados pues, en dos, eh, dependiendo de los subniveles que tenga cada orbital. El orbital S tiene únicamente dos electrones, el orbital P tiene 6, porque tiene tres subniveles o tres parejas de electrones apareados, ¿no? El B son 5 subniveles, y el F son 14, son 7 subniveles. Siempre entran de dos en dos. Y la regla de exclusión de Pauli pues, nos dice que siempre tendrán que entrar un electrón que gira a la derecha y otro electrón que gira a la izquierda, en función del número cuántico de spin, que también indica esto. ¿Y por qué es importante el número cuántico de spin? Por el magnetismo, ¿no? Por el diamagnetismo o el paramagnetismo de los elementos químicos, dependiendo de si están completamente apareados sus electrones en su configuración electrónica o si tienen electrones libres que generan una fuerza de atracción magnética. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? Del spin simplemente y del apareamiento de los electrones. Recuerden que los electrones tienen una carga, y cualquier carga eléctrica en el universo también se manifiesta o tiene unido a él una fuerza magnética. El magnetismo, por eso cuando estudiamos electricidad estudiamos electromagnetismo, ¿no? Porque no podemos separarlos. Un cuerpo eléctrico manifiesta, la fuerza eléctrica se manifiesta como una fuerza magnética porque son ondas de luz. Entonces,
Un electrón también se comporta como un imán, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver aquí. De hecho, esta es la siguiente lámina que continúa, ¿no? Entender qué es el diamagnetismo y el paramagnetismo como propiedades de los elementos generados por la configuración electrónica. Dice que las sustancias paramagnéticas son aquellas que son atraídas por un imán y dice que son aquellas que contienen espines no apareados. O sea, por ejemplo, el litio, que su número atómico es 3, su configuración electrónica sería 1s2, ¿va? Le ponen la tablita de la diagonal, en donde entran 2 electrones y de acuerdo a Pauli debe de entrar uno positivo, bueno, uno que gira hacia la derecha y uno que gira hacia la izquierda. Pero su tercer electrón en el orbital S del nivel 2, únicamente va a entrar ese electrón, o sea, va a quedar desapareado. La fuerza magnética, como lo vemos aquí, el electrón se comporta como un imán, ¿va? Si gira en un sentido, por ejemplo que está girando hacia la derecha, es como si el imán fuera el polo sur, ¿sí? Tiene una fuerza magnética, recuerden que los imanes en lugar de ser positivo y negativo, el positivo es el norte y el negativo es el sur. Entonces, este electrón está generando una fuerza magnética de polo sur y el otro que gira hacia la izquierda genera una fuerza magnética de polo norte. Entonces, realmente los electrones también son imancitos, ¿no? Porque tienen una carga eléctrica y tienen el polo positivo, el polo negativo, dependiendo de hacia dónde giran, cuál es su número cuántico de spin, derecho o izquierdo, ¿no? Pues, cuando este electrón que quedó desapareado, tiene una fuerza magnética, cuando le aproximamos un imán, esa fuerza magnética se manifiesta como atracción. Le acercamos un imán y vemos que podemos atraer ese elemento químico. Así simplemente se observa en el laboratorio, ¿no? Ponen ustedes un poco de litio y luego le acercan un imán y lo atraen como si fuera un metal. Hay una fuerza atractiva entre los dos, ¿sí? Porque tiene en su configuración electrónica, tiene electrones libres que generan esa fuerza magnética. Y las sustancias diamagnéticas son las que tienen completo su configuración electrónica, no tienen electrones desapareados. Por ejemplo, el berilio, que es número 4. Tiene 2 electrones igual que el litio en el nivel 1 y tiene sus otros 2 electrones completan el siguiente orbital que tiene solamente un subnivel porque es un tipo S y cumplen con las reglas y entonces estas sustancias son repelidas por un imán ligeramente. Si acercas un imán, se rechaza como si fueran polos, como si fueran polos de imanes idénticos, ¿no? Si queremos acercar 2 imanes con el mismo polo, y son imanes grandes, incluso no los podemos ni acercar, no tenemos la suficiente fuerza, ¿no? Ya nos mueven porque la fuerza es, pues demasiada y no podemos acercarlos. Si ponemos un polo norte y un polo sur de 2 imanes y los acercamos, se atraen inmediatamente, ¿no? Entonces, los elementos de la tabla periódica, dependiendo de si tienen completa su configuración en el último nivel de energía, se comportan como diamagnéticos si está completo y como paramagnéticos si está incompleto. Esa es una propiedad que depende de la configuración electrónica. Entonces, y eso explica por qué estas sustancias son atraídas o son repelidas, ¿no? Antes de entender la mecánica cuántica de los átomos y que realmente su configuración es en función de números cuánticos y dentro de esos números cuánticos uno es el giro que tiene el electrón, pues no se entendía, ¿no? O sea, los científicos por allá en los años 20, 30 del siglo pasado, no entendían por qué razón unas sustancias eran repelidas y otras eran atraídas, hasta que el desarrollo de la teoría cuántica ayudó a entender el comportamiento de la materia, ¿no? Simplemente por cómo giran o cómo están colocados sus electrones alrededor del átomo. ¿Okay? Realmente si queremos conocer algo de una sustancia o de un compuesto, vayámonos a su estructura atómica y ahí podemos entender por qué razón ese compuesto se comporta de tal manera, por sus partes más fundamentales. Entonces, estamos en configuración electrónica, ¿no? Ayer comentábamos de que podemos hacer una configuración electrónica en función de la regla de las diagonales, la tablita, sabiendo que existen esos 4 tipos de orbitales, los electrones que soporta cada orbital,
y que hay dos reglas que nos dice que los electrones siempre entran en pares. Entonces, si el orbital P soporta 6 electrones, pues tendrá que tener 3 pares, 3 subniveles. Y sabemos muy bien que esos vienen de las orientaciones de los electrones, los lóbulos en X, los lóbulos en Y o los lóbulos en Z, ¿no? Todo tiene un fundamento, ¿no? Y el D y el F, pues sabemos que tiene 5 subniveles y 7 subniveles, pero ya no podemos observar su geometría porque se requieren más dimensiones espaciales y no es posible diseñarlo en 3, donde vivimos nosotros, ¿no? 3 dimensiones solamente. Pero sabemos que esto es real porque todo lo que se calcula y todo lo que se diseña y todo lo que se genera a partir de este conocimiento es correcto, ¿ok? Entonces podemos hacer la configuración para los elementos de dos formas, ¿no? De una forma completa, escribiendo cada una de las diferentes orbitales que tenga este electrón, este átomo, o también podemos simplificarlo en función de la configuración de los gases nobles, lo que se llama regla de Kernel, ¿sí? Entonces, aquí tenemos configurados, tenemos los 6 átomos que son gases nobles. ¿Sí recuerdan por qué son gases nobles? ¿Sí recuerdan? Los famosos gases nobles. Que luego ya no, hubo un tiempo en que no se les llamaba gases nobles, porque tenía una implicación política, ¿no? Se les conoce también como gases inertes, ¿sí? Ahorita pues ya no tiene implicación porque ya los tiempos de las monarquías ya pasaron, ¿no? Pero cuando se estaba haciendo la generación de la tabla periódica, en los primeros años, las primeras décadas del siglo pasado, pues el mundo estaba lleno de monarquías. Europa, todos los países de Europa eran monarquías, ¿sí? Inglaterra, España, Francia, Bélgica, Alemania, todos los países eran monarquías. Entonces se decía que se les llamaba gases nobles y implicaba la referencia hacia los monarcas que eran muy odiados, ¿no? En ese tiempo, por eso no existen monarquías hoy, ¿no? Y había un conflicto ahí con los científicos que trabajaban con la tabla periódica y los empezaron a llamar gases inertes mejor. Ahorita pues no tiene ninguna implicación, ¿no? Son gases. Les damos ese nombre que se les puso populoso, ¿no? De gases nobles, que no, realmente son gases inertes, ¿no? Y son aquellos que tienen su configuración electrónica, su último nivel de energía lo tienen completo, completo y son gases. Y como tienen su último nivel de energía completo y no hacen hibridación, porque me van a decir, oye maestro, pero hay otros elementos de la tabla periódica que también tienen su configuración completa. ¿Y por qué no son gases nobles? Ah, por ejemplo, ahorita no, que hicimos este ejemplo, el berilio, ¿verdad? Tiene completo su último nivel de energía, es el 2s, y está completo, pero no es un gas noble. Este tipo de átomos, todos los átomos que no son gases nobles, si tienen completo su último nivel de energía, se mueven sus electrones dentro de su configuración para poder abrir otro subnivel y poder hacer enlace químico. Eso se le llama hibridación de niveles en su configuración electrónica. Es decir, que el último nivel de energía se desaparea, pues, ¿sí? Y forma otro subnivel 1,1 y ya puede unirse el berilio con otro elemento químico. Recuerden que la única forma de que se forme un compuesto es que sus electrones puedan aparearse entre átomos diferentes, ¿no? O átomos de la misma especie también, ¿no? Pueden ser moléculas diatómicas o triatómicas, de la misma especie química, como el O3, ¿no? El ozono, son 3 átomos de oxígeno unidos entre sí. O el oxígeno, que es una molécula diatómica, son 2 átomos de oxígeno unidos entre sí. Pero la única forma de unirse es que un átomo proporcione un electrón y el otro proporcione otro. Como los gases inertes no tienen esa posibilidad de hibridar, no hibridan, o sea, nunca tienen la posibilidad de tener electrones libres y tienen su último nivel de energía completo, pues no pueden reaccionar con ningún otro elemento, son inertes, ¿no? Y su configuración, pues es muy simple, ¿no?
O sea, si la hacemos, el helio es el único elemento que no termina en P. Si observan, los elementos de los gases nobles dentro de la tabla periódica, como lo vamos a ver adelante, están dentro del bloque, la tabla, los elementos químicos, coincide su número atómico y todo lo que por primeramente se empezaron a ordenar los números, los elementos en la tabla periódica, tiene una coincidencia con su configuración electrónica, lo cual pues confirma que el orden que se le dio a los elementos es completamente correcto, ¿no? Están orientados, en un extremo tenemos los S, en el otro extremo tenemos los P y en medio tenemos los D y los F. La tabla periódica se divide en bloques en función de su último nivel de energía o su último orbital que tiene cada elemento en la tabla periódica. Si checan, los gases nobles pertenecen del lado derecho a la tabla periódica, en donde tenemos todos los elementos que terminan en P. Por eso todos, a excepción del helio, terminan en P. El helio no puede terminar porque es un número atómico muy bajo, muy pequeño, ¿no? Es el número 2. Por lo tanto, no alcanza a tener un nivel P, únicamente tiene 1s2. Sin embargo, los otros, el 10, que es el neón, ya alcanza a tener un nivel P. Y todos tienen P, P, P. Y lo tienen completo, 6, 6, 6, 6, 6. Por eso son inertes, ¿no? Y aparte, el número cuántico, el nivel de energía, corresponde al periodo en la tabla periódica. O sea, la línea horizontal. Ahorita lo vamos a ver, la línea horizontal. Significa que el helio, el neón, está en el periodo o en la línea horizontal de elementos químicos número 2, que es el nivel de energía 2. Okay. Recuerden que en la tabla periódica los niveles se miden de arriba hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, este está en el número 2, este está en el número 3, este está en el número 4. Y sí, son consecutivos, ¿ah? Porque se van numerando de arriba hacia abajo. Aquí es como si hubiera un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Los niveles en la tabla periódica crecen de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el radón, bueno, el xenón, el radón es RD, ¿no? Vamos a ver cómo se llama. Como nunca lo usamos, ¿no? Sí, radón. Me, me ganó ¿cómo se dice? El subconsciente. Se encuentran en números en el nivel 5, casi está abajo. Y también es P. Entonces es muy fácil acordarnos de la configuración electrónica de los gases nobles. Para poder hacer la configuración simplificada de kernel, pues, en el cual ponemos entre paréntesis el gas noble que corresponde a todo un choricito de configuración y ya nomás completamos los electrones que sigan después de cada nivel final que tiene el gas noble, ¿no? Si es, por ejemplo, un elemento que esté superior al xenón, que sea el 55, por ejemplo. ¿Sí? El xenón, el 55 es el cesio. Entonces podemos poner entre corchete xenón y luego el siguiente nivel de energía que le siga al 5p6, donde me voy a apoyar aquí, ¿verdad? Aquí está el 5p, hasta aquí es el xenón. Si, entonces sigue un 6s, sería 6s1, ¿verdad? Entonces su configuración sería xenón, corchetes, 6s1. Y esa es la configuración del cesio. Y me ahorro tener que escribir toda la configuración del cesio y luego continuar con el 6s1. ¿Sí, checa? Entonces nos facilita mucho la expresión de la configuración, el proceso, la regla de kernel, ¿no? De gas noble. Ok, entonces, pues aquí tenemos unos ejemplos y ya después hacemos uno ya, ustedes los hacen, ¿no? Les comentaba que la tabla periódica, en función de la configuración electrónica, la vamos a estudiar la tabla periódica, pero en función de otras propiedades. Pero cuando estamos trabajando con configuración, también hay que analizar que la tabla periódica se divide en bloques de acuerdo a la configuración o el último orbital que le corresponde a cada elemento químico de la tabla periódica. Todos los que están acá en este lado de la tabla periódica, en el lado izquierdo, lo que son los alcalinos y los alcalinotérreos, las dos primeras columnas, todos terminan en S. ¿Sí?
Y la tabla periódica, pues cada renglón es un subnivel, es un periodo, y este sería el 1, el 2, el 3, el 4, así como está orientado aquí, ¿no? Los del lado derecho, aquí hay un escalón, chequen que lo dividen en escalones, ¿no? Todos estos están parejitos, ¿no? Aquí en medio. Estos dos escalones son S. Acá todos los que están de este lado son E. Acá están los gases nobles, es la última columna, ¿no? El último grupo de grupo A, estos son grupos A y aquí están los grupos B. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos únicamente con configuración. Los de en medio aquí están los D y los lantánidos y los actínidos, que siempre a tabla periódica nos los separa y nos pone hacia abajito también, son terminación o son orbital F. Entonces es muy fácil recordar en función de su configuración y de los orbitales cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica. S, P, D y F hacia el fondo. Y la estructura de la tabla periódica pues es siempre esa, ¿no? Están los S, los P, los D y los F. Pero aquí ya tenemos los elementos químicos, ¿sí? Entonces podemos correlacionar el elemento con su configuración electrónica inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda para entender las propiedades, ¿no? Porque las propiedades están en función del último orbital que tienen los átomos. Entonces, una vez que hemos analizado esto, vamos, dice aquí, escriba las configuraciones electrónicas del azufre y del paladio en su estado fundamental. O sea, como elementos químicos neutros. Todos los elementos de la tabla periódica son neutros, ¿sí? Cuando de alguna u otra forma se ionizan, entonces pierden electrones y ya su configuración cambia, ¿no? Ya sea que si ganaron electrones, se vuelven aniones, cargas negativas, o si perdieron electrones, pues se vuelven positivos porque perdieron cargas negativas. ¿Okay? Y dice, el paladio, nos da un dato, el paladio es diamagnético. Entonces, ¿cómo sería su último nivel, cómo estaría su configuración en su último subnivel? Si es diamagnético. ¿Qué significa que sea diamagnético? ¿No lo notaron ahí? Tiene completo su último subnivel, está completo. No tiene electrones desapareados. Por lo tanto, es rechazado magnéticamente, ligeramente. ¿Sí? Por eso nos dice que estamos esperando que en su configuración electrónica su último subnivel y su último orbital esté completo. Mientras que el azufre, pues no nos dice que sea diamagnético. Entonces el azufre es paramagnético. Debe de tener electrones desapareados en su configuración electrónica. Al final, ¿no? En su último subnivel. ¿Okay? Entonces el azufre nos dice que tiene un número atómico 16 en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces si nos vamos a la tabla periódica, aquí está el azufre. Su número atómico es el 16. Recuerden que la tabla periódica, adelantándonos un poquito, los átomos se ordenan en función de su número atómico. ¿Sí recuerdan lo que es el número atómico de un átomo? ¿Por qué el número atómico 16 del azufre? ¿Qué significa o qué nos indica ese número? Algo nos debe de indicar, ¿verdad? Porque va del 1 hasta en esta tabla, pues hasta el 103. ¿Qué nos indica el número atómico? ¿Quién se acuerda? Es el número de protones. Es el número de protones. ¿Y también es el número de qué? Sí, cierto. Y también corresponde al número de qué? Electrones. Electrones, sí. Recuerden que los átomos son neutros, ¿no? Cuando hablamos de átomos y decimos que son neutros, estamos hablando de carga.
de carga eléctrica. Todo en el universo tiene carga, ¿no? Comentamos, creo, en la clase anterior. Todo tiene carga, pero el universo tiende hacia el equilibrio. Entonces tiende hacia que las cosas sean neutras. Y después pues se salen de equilibrio y suceden eventos o procesos, ¿no? Pero los elementos químicos tienen carga. ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga negativa. Los electrones son negativos. Se considera negativo, pues. Todas las cargas, no, hay un dato aquí curioso, ¿no? Todas las cargas son iguales, o sea, no hay cargas positivas y negativas en el universo. Una carga no tiene sexo, pues, ¿sí? Pero definimos, una carga se comporta de una forma o de otra dependiendo del tamaño de la carga, ¿sí? Del tamaño de la carga. Entonces, eso se ve pues en electromagnetismo, ¿no? ¿Cómo definimos lo que es una carga? Entonces, el electrón se considera que tiene una carga negativa, ¿ok? Y que el protón tiene una carga positiva, pero es por cuestión de definición. Realmente es como si quisiéramos ver que un átomo, la carga positiva, por ejemplo, fuera roja, entonces el núcleo fuera rojo, ¿no? Y el electrón fuera negativo, fuera azul. Y eso significaría que son diferentes, ¿no? No, no, los dos son rojos o los dos son azules. O sea, que las cargas son cargas, pues. Pero identificamos por su comportamiento de esa carga. Nosotros decimos que la carga del electrón la vamos a definir como negativa y que la carga del protón la vamos a definir como positiva. Es una cosa curiosa, ¿no? No piensen que en sí son diferentes porque tienen cargas diferentes. No, es su comportamiento eléctrico. Entonces, el estudio de la electricidad nos indica que hay que diferenciarlos por el comportamiento más que por la carga. Recuerden que la carga del protón y del neutrón vale lo mismo, únicamente que el del protón es negativo, del electrón es negativo. Entonces, carga positiva con carga negativa que tienen la misma magnitud, pues se neutralizan y no hay nada, ¿no? No hay, son neutros. Pues, ¿no? Si ustedes tratan de hacer algo con un átomo, por ejemplo, ponernos en contacto de una carga eléctrica, no pasa nada. El átomo no hace nada. Y si lo acercas a un campo magnético, el átomo no hace nada. Es inerte, porque es neutro. Pero sin embargo agarra un elemento químico ionizado, por ejemplo el oxígeno, que se vuelva un ion, que pierda un electrón, perdón, que gane un electrón, porque esos son aniones, ¿no? Y que yo tenga puros iones de oxígeno. Y si los acerco a una carga eléctrica, ahí sí se ve un cambio, o sea, reacciona. Puedo ver que cambia el flujo de oxígeno. O si le acerco un imán, puedo ver que desvío el flujo de oxígeno con la fuerza del imán. Ya no es neutro el oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa de más, ¿sí? Pero en estado fundamental se llama en estado basal. Todos los elementos de la tabla periódica en forma fundamental son neutros, ¿sí? Que no se nos olvide eso, ¿no? Entonces, el número nos indica el número de electrones que tiene girando a su alrededor y por lo tanto también es el número de protones, ¿sí? Los neutrones son otro rollo, ¿no? Los neutrones no tienen carga, por lo tanto lo único que proporcionan es masa. Ya dependiendo del número de neutrones que tengan en su núcleo, pues son los isótopos que se forman en la naturaleza, ¿no? Mismos elementos químicos, mismas cargas, pero diferentes masas. Y normalmente los isótopos diferentes, con masas diferentes, suelen ser muy escasos en la naturaleza, pero existen, ¿no? Existen. Entonces, este es número 16, tiene 16 electrones. Y si comenzamos su configuración electrónica siguiendo la regla de Pauli y la regla de Hund, ¿verdad? De que entran en pares y otro que entra uno hacia arriba y otro hacia abajo, o sea, con espines diferentes, pues obtendríamos esta configuración electrónica, ¿no? Si observamos, pues es usando la reglita esta, ¿no? ¿Sí? Son 16, serían 2 y 2, 4 y 6 de aquí del P,
serían 10 y 2 de PS serían 12 y nos sobran 4, por lo tanto su configuración debe terminar en 3P4, ¿no? Y vamos a ver acá, ahí está, 3P4 y ya está escrita todo, ¿sí? Y esa sería su configuración. Si quiero hacer la del gas noble, observo la tabla periódica y veo cuál es el gas noble que está antes que él, es el neón, que es el número 10. Entonces el neón, como se encuentra en el nivel 2 y termina en P, el neón termina en 2P6, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Aquí está, neón 2P6 y tiene hasta ahí 10 electrones configurados. Me voy a la tablita, 2P, sigue el 3S2, ¿verdad? Ahí serían 2 electrones y nuevamente el 3P4. Por lo tanto, su configuración kernel es neón y por fuera 3S2, 3P4, ¿verdad? Que es el que está aquí, neón, 3S2, 3P4. ¿Sí? Se observen que únicamente memorizando el gas noble, ubicándolo en la tabla periódica, ¿no? No necesitamos ni siquiera hacer su configuración electrónica. Ubicándolo en la tabla periódica y ver que se encuentra en el nivel 2 y que forzosamente termina, estos de aquí son P's, forzosamente termina en 2P y como debe de tener su último nivel completo y el P acepta 6 electrones, pues va a ser 2P6, su último nivel. Y con el número atómico del neón, sabemos que hasta ahí tenemos configurados 10 electrones y de ahí seguimos haciendo la configuración para utilizando la regla de kernel que nos evita tener que hacer la configuración hasta el gas noble anterior. Pues, ¿sí? Aquí tenemos el xenón, por ejemplo. Hasta ahí nos ahorra 54 electrones de configuración. De tener que estar escribiendo 54 electrones, ¿no? Con un montón de orbitales. El xenón es el número 54. Se encuentra en el nivel 5. Por lo tanto, su última configuración, su último nivel es 5P6. ¿Sí? Si quiero hacer una configuración de un elemento más grande que ese, pues yo sé que hasta ahí termina 5P6 con 54 electrones. Me voy a la tablita, busco el 5P6, aquí está el 5P6, 54 electrones, y de ahí configuro todo lo que sea hacia adelante, ¿no? Claro, entre este y el siguiente elemento inerte, ¿no? Tendrá que estar en ese rango, ¿no? Recuerden que es el último o el gas noble anterior. Entonces, hay que memorizar eso, ¿no? Memorizar el comportamiento de los gases nobles, su configuración de los gases nobles. Tener la tablita está a la mano. Si no la tienen a la mano, la pueden construir. Ya vimos que se puede construir muy fácilmente, memorizando la estructura de la tabla, ¿no? 1, 2, 3 y luego va reduciendo en 1, ¿no? Este comienza en 1, este comienza en 2, este comienza en 3, este comienza en 4. Sabemos que la primera columna es S, la segunda columna es P, D y F. Podemos construir tablita sin necesidad de memorizarla, ¿no? Entonces, de esa forma se resuelve. ¿Cómo quedaría la configuración para el paladio? El paladio, nos vamos a la tabla periódica. PD, 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 ubíquenlo. PD. Debe estar aquí en medio. PD, aquí están, 46, ¿no? Digo, debe estar en medio porque es un metal. ¿No? 46. Su nivel de, el gas noble que está antes que es el criptón, 36. ¿Ok? Entonces anotamos eso. El gas noble anterior es el criptón, 36. El criptón, su último nivel de energía debe de ser P6 y es 4 porque se encuentra en el periodo 4, 4P6. Ya con esa información ya podemos hacer la configuración de kernel, ¿sí?
Y si nos pide que hagamos la configuración completa, pues empezamos 1s2, 2s2, hasta que nos sumen los 46 electrones, ¿no? Ahí tienes que escribirlo todo, ¿no? Entonces, su configuración nos dice aquí que queda. Aquí está completo, ¿no? Toda la configuración, siguiendo la tablita, la regla. Y el 4, dijimos que era 4, ¿no? 4P6 es el que le corresponde al xenón, que es el gas noble anterior. Aquí está, ¿no? Déjame checar acá la periódica otra vez para ubicarme cuál era. El PD era el criptón, ¿no? Entonces el criptón está en el 4P6. Observo la configuración que habíamos hecho. Aquí está el 4P6. Ah, de hecho, criptón. Vamos a ver la tabla periódica otra vez. 4P6, ¿cómo quedaría? La voy a escribir, ¿no? Porque debe de hacer hibridación. Ahorita les comentaba, es lo que me está marcando ahí, que hibrida. Nada más que eso se ve, la hibridación se ve en química orgánica, porque es donde estudian el proceso de hibridación. Pero aquí lo están resolviendo como que hibrida. Recuerden que nos dice que es el paladio es diamagnético. Es decir, que tiene completo su último nivel de energía, pero no es un gas noble, porque el paladio reacciona con otros elementos para formar, con el oxígeno forma óxido de paladio, con el bromo forma bromuro de paladio, o sea, reacciona con los elementos químicos. Por eso este elemento hace hibridación, o sea, se mueven sus electrones, unos electrones internos se van hacia afuera para unirse con otros electrones, ¿no? Entonces, sin hacer hibridación, ¿cómo nos quedaría la configuración electrónica? Y ahorita vemos con hibridación, ¿no? Que nosotros no estudiamos la hibridación, ¿no? Eso lo van a ver en química inorgánica, nada más es cuestión de que sepan que los elementos que son diamagnéticos hacen hibridación. También los gases nobles son diamagnéticos, tienen completo su último nivel de energía, pero no hibridan, ¿no? Como lo comentamos hace rato, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría la configuración electrónica del paladio? Nos quedaría criptón 36. Y luego, ¿qué más sigue? Buscando dónde rayar. Criptón 36. Luego nos va a quedar 36 al 46. Como yo la tablita. Es 4P6, ¿verdad? Está aquí. Está criptón 4P6. 4P6. 5S2, ¿verdad? 5S2. 38. 4D. El D puede tener 10 electrones, ¿sí? Aquí serían 38 y nuestro objetivo es 46, ¿no? Sería 4D8, ¿no? Porque el D acepta 10, pero no, no se completa en forma natural, no se completa, ese nos quedaría incompleto. Pero como así lo podríamos dejar y y no está, de primera entrada no es incorrecta la configuración, no estamos apegando a todas las reglas, ¿no? Pero nos dice y nos da un dato que nos dice que es diamagnético, lo cual significa que debe de terminar en 4D10, ¿tá? O sea que quede completo su último nivel de energía. Quiere decir que el nivel anterior es el que queda incompleto. O sea, termina en el mismo lugar, pero el siguiente nivel termina incompleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque migran los electrones hacia afuera y
y puede formar enlace, ¿no? Eso lo van a ver a detalle en química orgánica, cuando vean que la hibridación es importante para formar los compuestos, ¿no? Compuestos orgánicos principalmente. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta de esto? Las clases de mañana continuamos, ya resolveremos estos ejemplos. Bueno, los van a resolver ustedes, ¿va? Así es que chequen su presentación. Esta presentación está en la plataforma, ¿no? Y pueden hacer configuraciones por ahí para practicar. Mañana resolvemos rápidamente estos. Quiere la fórmula desarrollada, la fórmula condensada. Recuerden que la fórmula desarrollada es poner rayita y flechitas, ¿no? Rayita, flechita y abajo el nivel. Ya la fórmula condensada es como la escribimos ahorita, ¿no? 1S2, 2S2, quitamos las flechitas, ¿no? Eso ya, pues, nomás. Yo creo que el primero lo hacemos con flechitas y ya los otros ya nos vamos a la condensada directamente, ¿no? Y también que expresemos la configuración kernel, ¿sí? Con el gas noble que le corresponde a cada elemento. Mañana vemos eso y ya vemos las propiedades periódicas, que es lo último que tendríamos que ver dentro de esta unidad de competencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Muy bien, nos vemos mañana entonces para practicar la configuración y ver las propiedades periódicas. Fíjense, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.